Hoy veremos combinaciones lineales. Para esto hay que recordar qué es un subespacio vectorial. Recordemos que un subespacio vectorial es un subconjunto de un conjunto que es un espacio vectorial definido sobre un campo que cumple estas tres propiedades. Primero es que el cero del espacio vectorial esté dentro de este conjunto. Luego, si tenemos dos vectores en W, entonces su suma debe de ser también un elemento de W, la suma que definimos en este espacio vectorial. Y debe de pasar lo mismo cuando se usa multiplicación por un escalar. Si tomamos un elemento de esta W y un elemento del campo, entonces si multiplico el elemento del campo por el elemento de W, entonces el producto por escalar se debe de quedar en W. Eh, Aquí pongo dos ejemplitos. Entonces está W. Este W es el conjunto de puntos que satisfacen que la suma de cada componente, la suma de todas las componentes es igual a cero. Entonces, nosotros sabemos que esto es un subconjunto de R3, que R3, ya vimos, porque recuerden que los vectores en R3 son matrices de 3 por 1 o de 1 por 3, sabemos que es un espacio vectorial sobre los reales. Entonces, para verificar que W es un subespacio vectorial, tenemos que ver si el cero está dentro de este conjunto, lo cual sí está porque esta coordenada 0, 0, 0 cumple esta condición, que si yo sumo 0 con 0 con 0, es decir, estoy sumando sus componentes, esto es igual a 0. Entonces, el primer axioma sí lo cumple. Ahora, vamos a tomar U y V en este conjunto. Entonces, son puntos que satisfacen esta condición. Entonces, aquí X1 más Y1 más Z1 es igual a 0 y X2 más Y2 más Z2 es igual a 0. Entonces, esto se cumple porque estoy tomando elementos dentro de W. Y aquí en R3 ya vimos que hay una suma, la suma natural. Es decir, podemos sumar estos dos elementos componente a componente. Entonces, si sumamos estos elementos componente a componente, nos queda que U más B es este vector. Ahora, para ver si este vector está en W, hay que ver si la suma de sus componentes es igual a cero. Pero fíjense, la suma de sus componentes es esto que está aquí escrito. Entonces, X1, sabemos que X1 más Y1 más Z1 es igual a cero. Entonces, X1 más Y1 más Z1 es igual a cero. Y también sabemos que X2 más Y2 más Z2 es igual a cero. Entonces, X2 más Y2 más Z2 es igual a cero. Por lo tanto, la suma de estas componentes es igual a cero. Y esta suma está en W. Y por último, si tenemos un vector X1, Y1, Z1, al multiplicarlo por R, tenemos esta operación que es la operación usual de multiplicación por un escalar. Y bueno, ¿qué pasa si sumamos sus componentes? R sale como factor común y se tiene que X1 más Y1 más Z1 es igual a cero, porque este elemento lo estamos eligiendo en W. Entonces, R es igual a cero
o esta suma es igual a cero, pero si R es cualquier número real, entonces podemos excluir al cero y por lo tanto esto se va a satisfacer. Eso quiere decir que este vector está en W y por lo tanto W es un subespacio vectorial de R3 y a su vez es un espacio vectorial. Eh, entonces, nosotros podemos incluso dibujar a W en R3. Es algo que se llama hiperplano. Ahorita les muestro la figurita. Y aquí está otro ejemplo, que son las matrices que cumplen esta condición. Las matrices tales que su transpuesta es igual a ella misma. Estas matrices se llaman matrices simétricas. Y ya sabemos nosotros que W está contenido en el conjunto de matrices de tamaño n por n con coeficientes en los reales, que ya sabemos que esto es un espacio vectorial sobre R. Un ejemplo de una matriz simétrica es esta que está aquí. Esta es una matriz de 2 por 2 y si calculo su transpuesta, es decir, cambio renglones por columnas, me queda ella misma. Entonces, es de este tipo, porque este renglón ahora se convierte en mi columna y este segundo renglón se convierte en mi segunda columna. Entonces es la misma matriz. Ok, entonces, primero la matriz cero, no importa de qué tamaño sea, la matriz cero, si la transponemos, no importa el tamaño que sea, si la transponemos, pues nos va a quedar la matriz cero. Entonces, la matriz cero es una matriz simétrica. Entonces, el primero lo cumple. Luego, el segundo, fíjense para que voy a tomar el ejemplo de una matriz de 3 por 3. Se puede generalizar esto para matrices de n por n. Entonces, aquí tengo a U, que es A, B, C, y luego tiene que ser B, E y H, y luego tiene que ser C, H e I. ¿Por qué? Para que esta matriz sea simétrica. Entonces, lo que está abajo de la diagonal se refleja. Y V, por ejemplo, puede ser una matriz de esta forma, que es alfa, beta, gamma, beta, epsilon, gi, gamma, gi, y esta letra que es iota. Entonces, si sumamos estas dos matrices, si se fijan, nos queda, es la suma componente a componente. Entonces, esta suma se convierte en esta suma. Pero fíjense que estos elementos de aquí coinciden, son iguales. Este de aquí es igual a este de aquí. Este de aquí es igual a este de aquí, porque estamos en los reales. Este de aquí es igual a este de aquí, y no importa lo que pase en la diagonal. Es decir, que esta es una matriz simétrica. De hecho, es U más V, que si se fijan, la transpuesta de U, pues es ella misma, y la transpuesta de V es ella misma porque las estamos escogiendo dentro de W. Y luego, si multiplico un número escalar por esta matriz, fíjense, simplemente multiplica
coeficiente a coeficiente. Y esta entrada, que va a ser R por B, va a ser igual a esta entrada, porque este R multiplica coeficiente a coeficiente. Entonces, esto también está en W. Por lo tanto, el conjunto de matrices simétricas es un subespacio vectorial de las matrices de tamaño n por n. Y estas matrices son muy, muy importantes. Ok, ahora vamos con combinaciones lineales. Entonces, si tenemos un espacio vectorial y un subconjunto no vacío de este espacio vectorial, entonces vamos a decir que un vector en V, es una combinación lineal de vectores de S si se puede escribir este vector como de esta forma, es decir, como una combinación lineal de elementos del campo. Es decir, que V se puede escribir como A1 por V1, donde A1 es un elemento del campo y V1 es un elemento de S, más A2, donde A2 es un elemento del campo y V2 es un elemento de S, y así sucesivamente. Y al conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores en S, le vamos a llamar el span de S o el conjunto que genera S. Entonces, ya hemos visto algunos ejemplos. Eh, Aquí nada más por convención se toma como no estamos evitando el vacío, eh, si tomamos al vacío, el conjunto de generadores simplemente va a ser el cero, ¿no? Que no genera nada. Eh, entonces aquí tenemos este ejemplo en R3. Aquí tenemos este conjunto y luego tenemos eh, esta combinación lineal, ¿sí? Pero fíjense que esta combinación lineal de vectores de este conjunto S me van a formar puntos en R3 de esta forma. Es decir, donde la primera componente pues es este coeficiente, la segunda componente pues es este coeficiente y la tercer componente pues es cero. Entonces, lo que aquí me está generando son puntos que están en XY y la coordenada es cero, es decir, puntos que están digamos, aquí en esta base de R3 y no tienen altura. Entonces solamente me está generando este plano, que es un subespacio vectorial, porque es un plano. Y aquí pongo otro ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Fíjense, tenemos 1, 1, 0. Este es nuestro primer vector. Luego 1, 0, 1. Y luego 0, 1, 0. Y tomamos cualquier punto en R3. Queremos ver si a partir de este conjunto podemos, a través de combinaciones lineales, llegar a este punto en R3 o generar a este punto en R3. Entonces lo que hago primero es escribir este punto como una combinación lineal de estos vectores. Y después hago las operaciones usuales y sumo estos vectores. Si se fijan, al final de cuentas tengo que este vector X, Y y Z, al tratar de verlo como una combinación lineal de estos tres vectores, resulta que es igual a este vector, que es el vector A más B, A más C y B más C. Entonces, para ver si cualquier punto puede estar generado por estos vectores,
tengo que escribir a X, a Y y a Z en términos de A y B, o viceversa, escribir a A y a B y a C en términos de X, Y y Z. Si eso tiene solución, entonces sí puedo escribir a este vector como esta combinación lineal de vectores en R3. Y bueno, esto genera un sistema de ecuaciones que se puede resolver eh, por eliminación o por Gauss-Jordan o como ustedes quieran. El punto es que hay un número infinito de valores X, Y y Z que me van a dar cualquier valor de A. Entonces, eh, aquí no importa qué valor ponga de X, Y y Z, siempre me va a regresar un A. Y aquí igual con B y lo mismo con C. Es decir, hay un número infinito de soluciones y las soluciones están dadas una vez que digamos quién es este punto X, Y, Z. Entonces, eso quiere decir que estos tres vectores generan a cualquier punto de R3, que es lo que se escribe aquí en azul, con esta nueva notación. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo. Fíjense. Entonces, aquí tenemos a K a la N. Vamos a suponer que esta K son los reales. Entonces tenemos a R a la N, que esto es una ordenada de la forma X1, X2, así sucesivamente hasta XN. Entonces, cuando N es igual a 1, simplemente tenemos un punto en los reales. Cuando N es igual a 2, tenemos una pareja ordenada y así sucesivamente. El problema, cuando N es mayor o igual a 3, es que ya no se puede ver los dibujos. Entonces, vamos a considerar este conjunto de vectores, donde son N conjunto de vectores. Entonces, este vector se llama E1. El siguiente vector es E2. Entonces, ¿qué quiere decir E1, E2 y así sucesivamente hasta En? Que en, en la iésima posición vamos a poner un 1 y 0 en las demás posiciones. Por ejemplo, en R3 tenemos E1, E2 y E3. En R2 tenemos E1 y E2. Entonces, en R2, por ejemplo, es E1, nos dice que 1 está en la primera posición y luego hay puros ceros. Y E2 nos dice que el 1 está en la segunda posición y en la primera hay ceros. Y aquí en R3 es lo mismo. Está el 1 en la primera posición, luego en E2 está el 1 en la segunda posición y en E3 está el 1 en la tercera posición. Entonces, nosotros ya vimos que a través de combinaciones lineales de estos dos vectores se puede llegar a cualquier punto. De hecho, eh, X y Y, si lo escribimos de esta forma, pues A tiene que ser igual a X y B tiene que ser igual a Y. Y lo mismo pasa con R3. Entonces, cualquier punto en R3 puede ser generado, cualquier punto en R3, X, Y y Z, puede ser generado por estos tres vectores, que es
A 1, 0, 0 más B por 0, 1, 0 más C por 0, 0, 1. Y esto nos daría que X es igual a para cualquier A que yo dé, Y es igual a B para cualquier B que yo dé, y Z es igual a C para cualquier C que yo dé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este conjunto de vectores generan a cualquier punto en R3, es decir, generan a todo R3. Ahora, eh, si se fijan, aquí en R2 son dos vectores, aquí en R3 son tres vectores. Eh, entonces, lo que eh, puede pasar es que existan otros vectores que generen a, ya sea a un subespacio vectorial o que generen a todo R2, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en estos puntos, 1,1 y 2,2, entonces si formamos cualquier combinación lineal de estos vectores, sería A11 más B22, y si esto lo igualo a X y Y, entonces esto es igual a más 2B, coma A más 3B. Es decir, perdón, más 2B. A más 2B. Es decir, fíjense, que la única solución para tanto para X y para Y es que sean estos mismos números para cualquier A y cualquier B. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos están generando a los puntos de una recta, porque aquí está 1, 1, luego aquí está 1, 2. Por ejemplo, si yo pongo A igual a 3 y B igual a 1, pues estaría generando al punto 4,4, que está en esta recta, que es una recta que pasa por el cero. ¿Sale? Entonces, esto no podría generar a cualquier punto en R2, sino simplemente a puntos que están sobre esta recta. ¿Qué quiere decir esto? Que el generado de este conjunto es una recta. Y una recta, si se fijan aquí lo que está generando en R2, es algo que tiene el mismo número de elementos que R. Entonces está generando a elementos de una recta, que las rectas están en R. De hecho, eh, cualquiera de estos dos puntos sobra para generar una recta en R2. Es decir, este span puede ser el generado nada más por un punto. Sería una recta que pasa por el origen, que es un subespacio vectorial. Entonces, a partir de sumas de este tipo de elementos y multiplicación por escalar, puedo llegar a cualquier punto. Si se fijan, si este punto lo multiplico por 2, pues es este punto de aquí, ¿no?
Entonces, puedo llegar a este punto a partir de este. Y viceversa. Eh, También este es el generado del punto 2,2, porque si lo multiplico por un medio, llego a este punto. Entonces, aquí está sobrando un punto para generar una recta. Y está faltando un elemento para generar a cualquier punto en R3. ¿Sí? Entonces, ese elemento pues debe de ser, o, eh, o no debe de ser paralelo a esta cosa, debe de ser ortogonal. Entonces, como ejercicio, verifiquen si este punto, por ejemplo, genera a R2. Y si genera R2, ¿cuál es el punto que sobra? Entonces, eso se los dejo como ejercicio. Eh, Tiene que ver con esta nota que viene aquí, ¿sí? Podemos tener distintos conjuntos de vectores que generen eh, el mismo espacio, como aquí, y lo que se busca es tener el mínimo número de vectores que generen a este espacio. Entonces, por ejemplo, si regresamos a R2, esto de aquí es el mínimo número de vectores que necesito para generar a R2. Porque si quito uno, lo único que estaría generando sería una recta aquí en X, y si quito al otro, estaría generando todo este eje Y nada más. No estaría generando cualquier punto. Y lo mismo pasa con R3, el mínimo número de elementos para generar cualquier punto en R3 son 3. Y estos de aquí se llaman los generadores canónicos. Entonces, esto después va a ser eh, una base para el espacio vectorial. Ok. Por último, solo les voy a mostrar las gráficas, por ejemplo, de este conjunto de puntos que satisfacen esta condición. Eh, es un plano, un hiperplano que se ve así y pasa por el cero. Ujú. Por ejemplo, si aquí pongo 4, ese ya no pasa por el cero. Entonces, este ya no sería un subespacio vectorial. Si pongo aquí 3, 2z o 3z igual a cero, bueno, este no es un espacio vectorial porque no pasa por el cero. Pero si pongo aquí igual a cero, ese sí es un subespacio vectorial porque pasa por el cero. ¿Vale? Eh, de hecho, si ponemos aquí cualquier coeficiente, por ejemplo, 2 menos y más 3z igual a cero, sigue siendo eh, un subespacio vectorial. Ujú. También hay otros objetos que pasan por el origen. Por ejemplo, si pongo x igual a cero, y igual a cero y z igual a cero, ese es un punto, de hecho es el origen. Em, Ahora, si pongo x igual a cero, pues es este eje que pasa por el origen también. Lo mismo con y igual a cero y z igual a cero. También, por ejemplo, si pongo x igual a 2y, es una recta que pasa por el origen. Entonces también es un subespacio vectorial. Y si pongo z igual a 2x,
también esto es un hiperplano que pasa por el origen. Entonces, los subespacios vectoriales de R3 son estos planos que pasan por el origen y las rectas que pasan por el origen y el origen. Entonces, no hay tantos subespacios vectoriales de R3. Igual de R2, los únicos subespacios vectoriales sería eh, un punto, eh, que sería el cero, y las rectas que pasan por el origen, ¿no? Ok.